Buenas noches a todos. Les doy nuevamente la más cordial de la bienvenida el día de hoy, 28 de mayo del 2024. Les doy la más cordial bienvenida al inicio de los temas o ya las sesiones síncronas de capacitación. Hay que recordar que la semana pasada solo fue una sesión síncrona de bienvenida para el curso que estamos llevando a cabo en este tetramestre, que es el número 2 de este 2024, específicamente para el curso de contabilidad 2 para la especialidad de licenciatura en informática administrativa. Como se los mencioné en la clase pasada, mi nombre es Israel Quintero Ramírez. Voy a ser su tutor durante este tetramestre y vamos a iniciar este tetramestre todavía utilizando lo que viene siendo nuestro libro base, que es mi primer curso de contabilidad, el Díaz Lara Flores. Hay que recordar que este libro lo llevamos o lo utilizamos todavía en el curso de contabilidad 1. También les comenté en la clase pasada que para este curso vamos a utilizar dos bibliografías, uno que va a ser prácticamente en esta primera parte del curso y después vamos a iniciar con el segundo curso de contabilidad. Para hacer un poquito de remembranza de lo que vimos en el curso de contabilidad 1 y para llegar al capítulo que vamos a ver el día de hoy, que es el capítulo número 15, el cual nos habla de lo que viene siendo el tratamiento contable, de lo que son las mercancías en tránsito y obviamente aparte del tratamiento contable, porque es importante su clasificación correcta dentro de la información financiera. A los alumnos que ya por ahí les tocó ver conmigo el curso de contabilidad 1, pues se darán cuenta que, o recordarán, y yo me imagino que también a los que en un momento dado no lo llevaron con un servidor, que en el primer curso de contabilidad hablamos de términos muy generales de lo que era la contabilidad. Si mal no recuerdo, iniciamos ahí un capítulo que era el número 1, que hablaba de las nociones preliminares de la contabilidad. Posteriormente nos fuimos desglosando las diferentes cuentas que integraban el balance general, es decir, las cuentas que corresponden a activos, a pasivos y a capital contable, manifestando que las cuentas de activos son todas aquellas cuentas, aquellos eh, valorizaciones que tenemos y que corresponden o representan bienes y derechos de la empresa. En el caso específico de los pasivos, pues representa todas las deudas u obligaciones que tenemos para con terceros. Y el capital contable, si lo queremos ver de una manera muy sencilla, pues es el diferencial entre la resultante de disminuir el total de nuestros bienes, que son nuestros activos, contra nuestras obligaciones o deudas, que son nuestros pasivos, y ese es nuestro capital contable. Estos tres rubros principales integraban un reporte financiero que en el ámbito contable le conocemos como estado de situación financiera o balance general. Posteriormente nos fuimos viendo por ahí la parte de los resultados, de lo que viene siendo el estado de resultados o de pérdidas y ganancias, donde mencionamos lo que es este estado financiero que nos dice cómo se determinó la utilidad o la pérdida de un ejercicio, a diferencia del balance general que nos dice cómo está la situación financiera a un periodo determinado. El estado de resultados nos dice si durante un periodo, un ejercicio, tuvimos una utilidad o una pérdida que forma parte de nuestro capital contable y cómo se llegó a esa determinación de esa utilidad o esa pérdida, viendo algunas cuentas principales como son las ventas, que son los ingresos si lo queremos ver desde el punto de vista fiscal. Ventas, devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas, daban nuestras ventas netas y luego menos nuestro costo de venta nos daba nuestro margen en ventas, que el costo de venta lo determinamos como lo vimos en la clase pasada, inventario inicial más las compras menos nuestro inventario final, más bien dicho en el curso pasado, y nos daba nuestro costo de ventas. Cuando ya tenemos ese margen en ventas o utilidad bruta, generamos lo que viene siendo, debemos de disminuir aquellos gastos que son propios de la operación del negocio, que son los gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros para tener nuestra utilidad en operación, a la cual le tenemos que sumar otros productos y restar otros gastos para tener nuestra utilidad antes de impuestos, hacer las provisiones correspondientes y al final tener nuestra utilidad o pérdida neta contable, que es la que integra el capital, que es la que va directamente al capital contable. Después estuvimos viendo ya en su momento estos dos estados financieros, vimos lo que es una cuenta, qué representaba una cuenta, qué es un saldo, qué es un movimiento deudor, qué es un movimiento acreedor y los movimientos que tienen estas cuentas, cuando una cuenta es saldada, cuánto no es saldada. Vimos el tema de los procedimientos de registro de operaciones, que es a través del diario Continental, y vimos por ahí también el tema del IVA, tanto su registro contable y su determinación para efectos fiscales. En este capítulo ya, o más bien dicho, en este curso ya vamos a empezar a ver
un poquito de temas más específicos, ya no de una contabilidad primaria, sino ya temas más puntuales. El capítulo que vamos a ver el día de hoy habla de lo que vienen siendo las mercancías en tránsito. Las mercancías en tránsito, si recuerdan cuando hablábamos de las cuentas de activo dentro del balance general, mencionábamos que atendiendo a su grado de disponibilidad o a su rápida conversión en efectivo, los activos se clasificaban en tres rubros principales: activos circulantes, fijos y diferidos. Los activos circulantes son aquellos que, como su nombre lo dice, son de constante circulación y por ende tienen una rápida conversión en efectivo, o en su defecto son efectivo, como el caso de la caja o de los bancos, etcétera. Los activos fijos son todos aquellos fijos que son adquiridos con la intención no de venderse, pero sí que nos sirvan para la operación, tales como terrenos, equipo de transporte, equipo de cómputo, etcétera. Y los activos diferidos, que son aquellos por los cuales vamos a recibir un anticipo futuro, es decir, es un activo que voy a ir amortizando conforme se vaya utilizando, y en su momento vimos los ejemplos de rentas pagadas por anticipados, papelería y útiles, gasto de instalación, etcétera. Dentro de la parte de los activos circulantes hay un rubro que se llama mercancías. ¿Qué son las mercancías? Lo que nosotros, atendiendo a este curso de contabilidad, nuevamente haciendo hincapié a que tanto el curso de contabilidad 1 como este curso de contabilidad 2 va enfocado a aquellas empresas del ámbito comercial, es decir, que compran y venden productos y que obviamente por su constitución dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles persiguen un lucro. Dentro de la clasificación de los activos circulantes, reitero, tenemos la cuenta de caja, de bancos, de clientes y de mercancía y deudores diversos, etcétera, impuestos a favor, etcétera. ¿Por qué se van clasificando de esa manera? Porque, como ya lo mencionamos, son de rápida conversión en efectivo. Las mercancías es todo aquel producto, aquel bien que nosotros le compramos a un socio comercial denominado proveedor, el cual lo podemos pagar de contado o lo podemos pagar a crédito. Y el otro cliente, el otro socio comercial al que le vamos a vender esa mercancía que tenemos de nuestros proveedores son nuestros clientes. Entonces las mercancías tienen una valoración especial dentro de la información financiera. ¿Por qué? Porque el saldo que se represente dentro del balance general de esa mercancía nos debe de decir exactamente lo que físicamente tenemos en mercancía para su venta. Y de eso trata ese capítulo, este capítulo que vamos a ver el día de hoy, que es el capítulo número 15, que habla de las mercancías en tránsito. ¿Ok? Ahora sí, nada más voy a permitirme apoyarme con una presentación. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma donde entraron a colocar esta liga para poder tener acceso a esta sesión, se darán cuenta que hay un rubro que se llama material de apoyo. Ustedes pueden bajar sin ningún problema este material que ahorita voy a exponer, y en las clases posteriores va a haber material de apoyo y videos de apoyo para la clase que estamos viendo. ¿Ok? Si alguien por favor me puede confirmar si se ve clara la presentación para iniciar con la explicación. Sí se ve clara. Ahí se mira claro. Ok, muy bien. Reitero esta información, ustedes ya la tienen dentro de su plataforma por si gustan bajarla. Obviamente todo lo que nosotros estamos viendo aquí va a formar parte de nuestro examen parcial, el cual ya, si se fijan, y aprovecho para comentarles, es ahí en la parte de información del curso, prácticamente en la parte final de ese bloque, ya está publicado el calendario de lo que viene siendo este curso, es decir, cuáles son los temas que nosotros vamos a ir viendo de manera semanal. Aprovecho para comentarles que para esta semana tenemos dos actividades muy puntuales. Una es un cuestionario autoevaluable, que creo que son 5 preguntas de lo que estamos viendo el día de hoy. Esto no significa que no veamos el capítulo 15 dentro del libro, pero obviamente nos tenemos que apoyar con un material de apoyo para que sea más rápida y más sencilla la explicación. Y también tenemos por ahí un foro de participación que va muy enfocado a lo que vamos a ver en el capítulo del día de hoy. Obviamente esas dos actividades, como se los comenté en la sesión síncrona pasada, van a tener una fecha de vencimiento más tardar, en este caso de esta semana, que es el día 2 de junio.
Yo trato de dar las clases los lunes o los martes para si hay alguna duda respecto a los capítulos que hemos estado viendo, tengamos toda la semana para poderlos atender. Entonces, es importante que esta semana veamos esas dos actividades que van a formar obviamente parte integral de nuestra calificación final. Este capítulo, como ya les mencioné ahorita, habla del capítulo número 15 de lo que vienen siendo las mercancías en tránsito. Y el objetivo principal que tenemos es que conozcamos el concepto y la afectación contable de las mercancías en tránsito. El curso como tal, tanto el curso de contabilidad 1 como el curso de contabilidad 2, aunque vamos a ver en este curso de contabilidad una práctica de contabilidad, pues es un curso teórico. Para la carrera que ustedes van, que es informática administrativa, les va a servir mucho para conocer cómo funciona la contabilidad, no que sean expertos en la contabilidad, pero que obviamente ustedes como responsables de dar el apoyo en la parte administrativa de los software que en la práctica se utilizan para administrar la contabilidad, es decir, los registros electrónicos o los paquetes contables como el Compact, etcétera, el SAP, etcétera, pues ustedes también tengan una noción práctica de lo que es la contabilidad. Ese es el objetivo principal de este capítulo y obviamente del curso, ¿verdad? Tenemos como introducción lo siguiente. Dice que cuando las compras de mercancía a nuestros proveedores, reiterando que somos una empresa comercial, cuando estas compras se hacen en la misma plaza donde se radica, su valor se carga directamente a la cuenta de mercancías generales, compras o almacén, dependiendo del método contable o el sistema de registro contable que tengamos implementado en la empresa. Podemos utilizar cualquiera de estas cuentas. Porque al efectuar se conoce inmediatamente el precio de la adquisición y el valor de los gastos que origina la mercancía hasta su llegada al almacén. Obviamente hay que entender que ahorita en la actualidad ya tenemos mucha información respecto al valor de las mercancías que nosotros estamos adquiriendo. Este es un libro teórico, obviamente hay que tratar de llevarlo a la modernidad, a la actualidad. Vamos a poner el ejemplo, y aquí es donde viene lo interesante de este capítulo. Aquí dice que no hay ningún problema. Si yo ahorita compro dentro de Monterrey una mercancía, un lote de 10 piezas de 1,000 pesos cada uno, pues en el momento que yo compré ese lote, pues ya sé cuánto es lo que me va a costar, porque a lo mejor dentro del área metropolitana, si yo estoy físicamente en Monterrey y necesito traer un lote de García o de Guadalupe, pues obviamente ya conozco el valor de la mercancía y probablemente no vaya a tener ningún costo adicional el traslado de esa mercancía. Enterando y haciéndole un poquito hincapié a lo que vimos en el curso pasado, si recuerdan cuando hablábamos del costo de ventas, cómo se determinaba, teníamos que sacar nuestro inventario inicial más nuestras compras netas menos nuestro inventario final y nos daba nuestro costo de ventas. El rubro de compras netas o de inventario total, o el valor de las compras no es otra cosa más que el valor de la mercancía que estamos adquiriendo más todos los gastos necesarios que forman parte de esa compra. Llámese impuestos, llámese traslados, llámese seguros, llámese maniobras, etcétera, a excepción del impuesto al valor agregado. ¿Por qué el IVA no forma parte del valor de la mercancía? Porque como lo vimos en el capítulo 12, el IVA es un impuesto que grava el consumo y que obviamente tenemos que sacar un diferencial entre el IVA de nuestras ventas contra el IVA de nuestros costos y nuestros gastos. Entonces, cuando compramos mercancía, pues ya sabemos dentro de la plaza lo que se va a adquirir y obviamente no tenemos ningún problema en mandarlo directamente a la cuenta de mercancías en general o mercancías dentro del saldo del balance general cuando hagamos el registro contable, que también el registro contable es una cosa muy sencilla, se le carga la cuenta de mercancías, suponiendo que tenga IVA, vamos a suponer que la mercancía tiene un valor de 10,000 pesos más IVA, se hace un asiento contable con un cargo a la cuenta de mercancías por un valor de 10,000, se hace un cargo contable por 1,600 pesos a la cuenta de IVA acreditable, suponiendo que paguemos de contado la mercancía, con un abono a bancos por 11,600. Si recuerdan, también hago mucho hincapié en esa parte para que traigamos al presente lo que vimos en el curso pasado. Se cumple la regla de la partida doble, donde nos dice que para un cargo debe de haber un abono, en el caso de los asientos simples, y para un cargo o varios abonos o varios cargos y un abono, también se debe de cumplir la regla de la partida doble, es decir, que la suma del movimiento deudor y acreedor, cargos y créditos sea la misma.
Pues ahí no tenemos ningún problema. ¿Dónde es donde empiezan lo que pudiéramos llamar una complicación para el registro de lo que viene siendo esas mercancías? Dice, en cambio, cuando las compras se hacen en otra plaza por cuenta y riesgo del comprador, es decir, nosotros, si yo quiero traerme una maquinaria, vamos a hablar de mercancía, pero no nada más estamos hablando de mercancías, también puede haber alguna maquinaria, si somos una empresa que necesitamos, no sé, algún tipo de eh, transporte o algún tipo de maquinaria en específico para almacenar la mercancía, pues probablemente ese tipo de equipo, ese tipo de mercancía no la tengamos aquí, entonces nos la traemos, nos la tenemos que traer de otro lado, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan realmente los problemas. Dice, las compras hacen otra plaza por cuenta y riesgo del comprador, se presenta el problema de no conocer inmediatamente su costo total, el valor total de la mercancía, el total de la compra, incluyendo traslados, fletes, y etcétera, impuestos. Sobre todo si la mercancía es de importación, la traemos de fuera y obviamente hay un impuesto general de importación, el cual debemos absorber, y ese sí forma parte del valor de la mercancía, no como el impuesto al valor agregado. ¿Qué nos dice también aquí? No conocemos el costo total hasta que hayamos recibido esa mercancía y se agregue el valor de todos los gastos originados del punto de envío, es decir, desde el almacén o el punto de envío por parte de nuestro proveedor al destino, que en este caso vendría siendo nuestro almacén o nuestro negocio, nuestra bodega, donde nosotros resguardemos esa mercancía. Ahorita yo les mencionaba, y es bien importante comentar, que en la actualidad ya tenemos muchas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, imagínense que ahorita no tuviéramos el acceso a internet y que tuviéramos que traer, me pasó un caso en una empresa en la que damos asesoría, de que tenemos que traer un producto de Sudamérica, inclusive de España, cierto tipo de insumo, de materia prima o vamos a llamarle mercancía, para llevar a cabo nuestro proceso productivo o nuestro proceso comercial. Entonces, yo cuando registro esa mercancía no me puedo estar esperando a que llegue todo el valor de la mercancía al almacén para poder provisionar contablemente esa información. ¿Por qué? Porque si yo la mercancía la compro el 20 de mayo, por poner un ejemplo, y viene de Europa y esa mercancía me va a llegar hasta el 15 de junio, pues yo ya tengo que ver reflejado más o menos la información financiera de esos gastos que estoy absorbiendo. Se hace algo que se llama provisión contable. Entonces, ya podemos saber y decir, ¿sabes qué? Pues me va a salir más o menos tanto de flete, ya sé el valor de la mercancía, cuántos van a ser los impuestos de acceso al país a través de lo que marca la Ley General de Aduanas, y más o menos hacer una provisión. Si al momento que llega la mercancía, los números que yo tenía son hacia arriba o hacia abajo, se hace el ajuste contable correspondiente para que la información financiera esté correcta. Hasta ahí no le veo tanto problema. ¿Qué es lo medular de esto? Que vamos a suponer que ahorita yo sea, no sé, hoy es 28 de mayo, y yo recordando que la información financiera, pues generalmente en las juntas directivas, consejos de administración, revisión financiera, se hace de manera mensual, se hacen periodos, por eso precisamente se pagan los impuestos de manera mensual. Y nosotros en el ámbito administrativo decimos, ¿sabes qué? Yo voy a revisar mi información de enero los días 10 de febrero, mi información de febrero el 10 de marzo y así sucesivamente, se hace un calendario. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo adquiero una mercancía y tengo ya los datos con los que tengo que registrar esa información? Yo lo puedo hacer, sin embargo, ¿qué pasa si yo registro que la mercancía ya está dentro del almacén? La persona que tome una decisión respecto a esa mercancía la puede tomar equivocada. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la gente de ventas, la gente comercial, la gente que se encarga de dentro de la empresa de posicionar nuestro producto dijera, ah, pues yo estoy viendo que ya registraron que tenemos, no sé, un número, 50,000 unidades de computadoras y ya las puedo vender. Entonces yo me comprometo con mi cliente a que el día 5 de junio yo le voy a entregar esas computadoras. ¿Por qué? Porque la información que me dice la cuenta de mercancías dentro del balance general me dice que ya la tenemos en almacén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos registrar dentro de la cuenta de mercancías general, aunque conozcamos los datos del valor de la mercancía, no la podemos registrar ahí porque físicamente todavía no llega. Si esta persona que tomó la decisión de vender esa mercancía lo considera para un tiempo de entrega de 5 días y resulta que la mercancía va a llegar hasta el 30 de junio y vamos a tener un tema operativo que nos puede causar un conflicto.
entendiendo que también estaríamos hablando de convenios que se hacen de suministro de bienes entre nosotros como proveedores y los clientes, que es el socio comercial al que le vamos a vender la mercancía. Entonces, es bien importante mencionar que todas aquellas mercancías que aunque ya conozcamos su valor o no lo conozcamos, no las podemos registrar dentro de la cuenta de mercancías en general. Y tenemos que hacer un apartado o una subcuenta, que de hecho lo vamos a ver más adelante en el capítulo número 18, cuando hablemos del tema de las cuentas colectivas o de control. Ahí vamos a explicar qué son esas cuentas y cómo se cuelgan de los saldos de las cuentas de mayor para poder hacer una segmentación. Un ejemplo, si yo al momento de que yo revise mi balance general y me muestran las cédulas analíticas de cómo se componen los saldos que manifestamos en los estados financieros, pues yo puedo ver la cuenta de mercancías, pero a lo mejor dice mercancías generales 10,000, un ejemplo, mercancías en tránsito 100,000. Yo en mercancías en saldo voy a tener 110,000 pesos, pero no significa que tengo esos 110,000 pesos en mercancía en el almacén. Por eso es que lo tenemos que segmentar en una cuenta de tránsito para identificar qué realmente tenemos dentro de nuestro almacén y qué tenemos dentro o qué mercancía está en tránsito que no pudiéramos en un momento dado comprometer. Vamos a suponer que también fuera una materia prima, es decir, que nosotros lleváramos, independientemente de que fuera un proceso comercial, que nosotros lleváramos a cabo ¿cómo se llama? Un proceso productivo, es decir, que yo compre materia prima, la cual voy a llevar a cabo un proceso de fabricación, la cual le voy a suministrar una mano de obra para realizar un producto terminado. Ahí todavía tenemos que tener un poco más de cuidado porque las áreas encargadas de producción tienen que saber cuál es el valor real de la mercancía. El tener una línea de producción, una línea de ensamblaje sin materia prima o sin los materiales necesarios para llevar a cabo el producto tiene un alto costo. ¿Por qué? Porque el de tener una máquina por falta de mercancía tiene un costo muy elevado. ¿Ok? Más o menos de eso se trata el tema de las mercancías en tránsito. ¿Sale? No sé si hasta ahorita tenga alguien alguna duda, con toda confianza, antes de continuar con la siguiente diapositiva. No sé si vamos bien. ¿Tiene alguna duda? Con toda confianza, háganmelo saber. Por favor, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok. Es importante que si tenemos alguna duda, alguna situación que no nos haga clic, con toda confianza estamos para que ustedes precisamente no se queden con ese tipo de situaciones, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Qué nos dice que son las mercancías en tránsito? No es otra cosa más que aquel saldo o aquellas mercancías que representan el valor que se encuentra en camino. Y aquí se deben de registrar la compra de estas últimas hechas en otras plazas por cuenta y riesgo del comprador, es decir, nosotros que estamos adquiriendo esa mercancía, así como todos los gastos desde el envío hasta su destino final. ¿Dónde se debe de representar esta cuenta de mercancías en tránsito? Ya lo mencionábamos ahorita, dentro del activo circulante, dentro del balance general. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un bien que es de nosotros, pero todavía físicamente no lo tenemos. Al igual, cuando veíamos el saldo de las cuentas o la naturaleza de las cuentas en el curso pasado, recordando que todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, su saldo siempre debe de ser deudor, a excepción de las depreciaciones y las amortizaciones. El saldo de la cuenta de mercancías en tránsitos tiene una naturaleza deudora. ¿Ok? ¿Qué movimiento tiene y qué saldo de la cuenta y cuál es el saldo de esta cuenta? Al principio, cuando hacemos un cierre contable, vamos a suponer que ahora hagamos el cierre primero el día 31 de diciembre del 2024. Si hay un saldo de mercancía al 31 de diciembre, pues prácticamente cuando hagamos ese cierre, el saldo con el que va a iniciar el 1 de enero, pues va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo esa mercancía. Pues contablemente se carga al principio del ejercicio del valor de las compras de mercancías hechas en otras plazas que vengan en camino por cuenta y riesgo del negocio. Un ejemplo, si el 27 de diciembre, 26 de diciembre compramos mercancías, la cual ya sabemos cuánto es más o menos su valor, pero todavía no la tenemos físicamente en el almacén y ya la pagamos, le vamos a poner, suponiendo que la hayamos pagado contado, mercancías en tránsito, cargo de mercancías en tránsito por el valor de la mercancía con abono a la cuenta de bancos.
pero como la mercancía brinca el 1 de enero y todavía no llega, pues sigue estando en tránsito, por eso se carga con ese mismo saldo al principio del ejercicio. Ya es un procedimiento contable de cierre de ejercicio que vamos a ver más adelante. También durante el ejercicio, cuando hablemos, y aquí es bien importante, cuando hablemos de un ejercicio, estamos hablando de un ejercicio fiscal, el cual comprende del 1 de enero de cada año y hasta el 31 de diciembre, y por el cual tanto personas físicas como personas morales que perseguimos un lucro, estamos obligados a pagar el impuesto anual, caso personas morales a más tardar el 31 de marzo de cada año, y las personas físicas el 30 de abril. Durante el ejercicio se carga de las nuevas compras hechas durante el ejercicio y del importe de todos los gastos que originan dichas mercancías hasta su llegada. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de las mercancías más el valor de las mercancías como tal más los gastos es el valor de las mercancías en tránsito. Recuerden que es valor de la mercancía más gastos e impuestos, a excepción del impuesto al valor agregado. Y se abona durante el ejercicio, es decir, durante todo el periodo de un año, del costo total de las mercancías que lleguen al almacén. Este valor se debe traspasar a la cuenta de mercancías en generales, compras o almacén, puesto que las mercancías han dejado de estar en camino. Si yo al 31 de diciembre dejo un saldo en la cuenta de mercancías en tránsito por 100,000 pesos y me llega el 15 de enero, tengo que hacer un asiento contable cargándole a mercancías normales o generales, porque ya la tengo físicamente, y abonando la cuenta de mercancías en tránsito para saber que ya no están en tránsito, que ya no debemos de traer saldo en esa cuenta transitoria. ¿Okay? Y aquí vamos a poner un ejemplo muy sencillito para valga la redundancia, para ejemplificar cuál es el deber ser, o más o menos cuál es la línea que sigue una mercancía en tránsito. Vamos a suponer que nosotros compramos 500,000 pesos en mercancía a determinado proveedor, en determinado periodo. Dice que recibimos una factura que ampara el valor de 500,000 pesos en mercancía más el IVA. Y obviamente esa mercancía no la adquirimos de contado. ¿Qué quiere decir? Que nuestro proveedor nos está dando un crédito de 45 días. Pero él nos dice, ahí te va la factura para que tú empieces a provisionar tu mercancía. El asiento contable que tenemos que hacer es cargarle a la mercancía en tránsito. ¿Por qué? Porque físicamente todavía no nos llega, y le cargamos a IVA por acreditar 80,000 pesos, que es el 16%, suponiendo que fuera a la tasa del 16%, y le abonamos a proveedores 580 para decir que le debemos todavía esa mercancía al proveedor. Obviamente, pues está en tránsito, pero ya tenemos una obligación con ese proveedor. ¿Okay? Y luego nos dice que recibimos una factura de estafeta por concepto de fletes de mercancía remitidas por nuestro proveedor, cuyo valor es de 20,000 pesos más IVA. El proveedor está, no sé, en Yucatán, nosotros estamos en Monterrey, nos manda la mercancía la semana pasada, pero pues obviamente nos la está mandando con cargo a nuestra cuenta, es decir, yo te la mando por estafeta, por DHL, por el concepto de transporte que tú quieras, y te cuesta 20,000 pesos más IVA. Como mencionamos ahorita en las diapositivas anteriores, hay que recordar que todos los gastos inherentes al traslado, a la mercancía que está en tránsito, o aunque no esté en tránsito, forman parte de su valor. Tenemos que cargarle esos 20,000 pesos, que es el valor en este caso del flete, recordando que fletes, maniobras, impuestos, seguros forman parte del valor de la mercancía, con un cargo a IVA por acreditar, o IVA acreditable por 3,200, y un abono a bancos, porque pues obviamente esa sí la tuvimos que pagar de contado por 23,200. Entonces ya tenemos el valor de nuestra mercancía, ya tenemos el gasto inherente al traslado de esa mercancía, pero pues obviamente la mercancía todavía no llega. Después de un tiempo nos llega esta mercancía al almacén, que fue remitida por parte de nuestro proveedor, y vamos a determinar el costo total o el valor total de esa mercancía. Si se fijan, tenemos una factura por 500,000 pesos por concepto de mercancía, que es en este caso los 500,000 pesos, pero también tenemos un valor de fletes o un gasto inherente a ese traslado por 20,000 pesos, que es lo que vimos aquí. Obviamente reiterando que no se toma en cuenta el IVA, ¿verdad? Parece que cada una de estas son cuentas T, cuentas de mayor, esquemas de mayor que vimos en el capítulo número 10 del curso pasado. El valor total de nuestra mercancía es de 520,000 pesos. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Como ya llegó la mercancía, la tendríamos que cargar a una cuenta de almacén,
la tendríamos que cargar a una cuenta de mercancías o la tendríamos que cargar a una cuenta de compras, dependiendo del método que estemos utilizando. Si se fijan aquí, ya tenemos el valor total de nuestra mercancía, que es 520 mil pesos. Le cargamos a esa cuenta y disminuimos el valor de los 520 mil pesos porque ya no está en tránsito, ya está dentro de nuestro almacén o ya está dentro de la cuenta de mercancías. Posteriormente, como si se fijan aquí en la provisión que hicimos de la cuenta, tenemos un saldo de proveedores de 580 mil pesos. ¿Por qué? Porque la mercancía fue vendida a crédito por parte de nuestro proveedor y nosotros teníamos pendiente de pago esa factura. En cuanto nos llega nuestra mercancía, procedemos al pago de la factura. Entonces, para poder cancelar la cuenta de proveedores, que es una cuenta de naturaleza acreedora porque representaba en su momento una deuda, tenemos que cargarla, recordando que las cuentas de acreedoras para disminuirlas hay que cargarlas y las deudoras para disminuirlas hay que abonarlas. Le cargamos al proveedor los 580 mil pesos y le damos la salida al barco por los 580 mil pesos. Si esto lo representamos ya en una cuenta T, en un esquema de mayor, si se fijan, cargamos en estos dos asientos los 500 mil pesos, que es el valor de la mercancía, más los 20 mil pesos del total del flete, que son 520. Cuando la mercancía llega a nuestro almacén o a nuestro bodega, cargamos a la cuenta de mercancías, almacén o compra los 520 mil pesos y le abonamos a la cuenta de mercancías en tránsito los 520 mil pesos. Vamos a poner aquí, dijera mercancías generales para no confundirlos. Si se fijan aquí, el saldo de la cuenta ya está saldada, es un saldo cero. El movimiento de deudor y acreedor es cero. Significa que a la fecha en la que saquemos un estado financiero, si no tenemos más mercancías en tránsito, ya no vamos a tener mercancía pendiente de que llegue, ¿ok? El IVA por acreditar, que ya vimos en el capítulo, en el curso pasado, pues lo tenemos que disminuir de nuestro IVA por pagar. Las dos salidas de los bancos y la cuenta de proveedores también ya queda saldada porque ya la liquidamos. Aquí hicimos en el primer asiento nuestra provisión por los 500 mil pesos, que es esta parte, perdón, por los 580 mil pesos, porque sí le debemos al proveedor la mercancía más el IVA. Y cuando nosotros liquidamos esa mercancía con los 580 mil pesos que le abonamos a bancos, estamos disminuyendo esos 580 mil pesos. Entonces, es un ejemplo muy sencillo de lo que son las mercancías en tránsito. Las mercancías en tránsito son todas aquellas mercancías que, como su nombre lo dice, son propiedad del comprador, pero que obviamente no las pueden clasificar dentro de la información financiera como mercancías en generales o que ya están en nuestro almacén, porque eso nos implicaría tener una toma de decisiones equivocada. Hay que entender también que con los grandes avances tanto tecnológicos como de comunicaciones, a lo mejor este concepto de mercancías en tránsito ha quedado, no quiero decir obsoleto, pero ha quedado un poquito más delimitado, de manera que ya podemos conocer más a detalle los saldos, pero aquí lo importante es que no la podemos clasificar dentro de mercancías en generales hasta que físicamente no llegue a nuestro almacén, ¿ok? Recordar también que la cuenta de mercancías en tránsito generales forman parte del activo circulante y que su debida clasificación su correcta clasificación, más bien dicho, debe de estar siempre muy en lupa, sobre todo en procesos en los que la toma de decisión es muy puntual. Yo marco mucho el tema no tanto comercial, sino más el tema productivo, donde puede ser inclusive maquinaria, que no necesariamente sea mercancía para vender, pero si vamos a suponer que nos dedicamos a la fabricación de mesas y yo necesito traer una herramienta de Canadá para poder producir las mesas de madera, pues obviamente si yo me comprometo con el cliente que le voy a entregar un lote de, no sé, 100 mesas de madera, considerando que la mercancía o el equipo que estoy adquiriendo viene en camino y resulta que se tarda más por causas de fuerza mayor, por condiciones climáticas, etcétera, ahí yo ya estaría tomando un riesgo en comprometer un pedido de algo que probablemente no se vaya a cumplir, ¿ok? Esas son las mercancías en tránsito, tienen el mismo tratamiento contable que una mercancía en general, lo único que las diferencia es todo lo que viene siendo la parte de que está en tránsito, ¿sale? Y ahora sí, no sé, eso sería todo respecto a este capítulo. Es un capítulo muy cortito, es un capítulo sencillo, pero no por eso menos importante.
Y ahora sí, con toda confianza, abro los micrófonos para si alguien tiene una duda, me lo aclare. Adelante, Alejandro, a tus órdenes. Sí, buenas noches. Buenas noches. Cuando la mercancía es de importación, Uh-huh. que tiene que pagar una aduana, Uh-huh. ¿también eso va como mercancía en tránsito o ya se genera otra cuenta? No, esa es una muy buena pregunta y es lo que mencionaba ahorita y se me olvidó comentarles ahorita dentro del resumen. Todos los gastos que tú tengas que llevar a cabo para traerte esa mercancía forman parte del valor de tu mercancía. Obviamente hay diferentes tipos de impuestos que te marca la Ley General de Aduanas para diferentes tipos. Hay un impuesto general de importación, pero también hay otro tipo de impuestos para determinados productos, para determinados insumos. Vamos a suponer que tú te vas a traer una mercancía de Canadá o de Estados Unidos, que es el socio comercial que más tenemos, con los que más tenemos participación. Si tú te vas a traer una mercancía de Canadá para venderla aquí en México y te dice, vamos a cerrar números, ya suponiendo que fueran $10,000 y el dólar esté a 20 pesos. Son 20,000 pesos. Pero también te va a costar el flete porque vienen trailers desde Canadá y te la van a traer aquí a Podaca o a García o a donde tú me digas. Te cuesta otros 30,000 pesos. Tu valor de mercancía ya son 30,000 pesos. Al momento que cruza la aduana tienes que pagar impuestos, son otros 10,000 pesos. Ya van 240. Tienes que pagar un IVA por la importación. El IVA sí no forma parte del valor de la mercancía porque el IVA es un impuesto federal, el cual tiene un tratamiento especial. Llegas aquí a la aduana y por X y Z vienes en camino y se te sale una mercancía y tienes que contratar a alguien que te haga una maniobra para volverla a subir al traslado. Esa maniobra también forma parte, ya van, no sé, otros 20,000 pesos, ya van 270, 260,000 pesos. Todos los gastos inherentes, todo se tiene que cargar a la cuenta de mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque forman parte del valor de la mercancía. Ahorita a lo mejor les puse un ejemplo muy sencillo con el caso del traslado de 20,000 pesos de esa factura. Si tú te fijas, cuando hicimos la afectación contable por el valor del flete, la cargamos a mercancías en tránsito porque forma parte de su valor. ¿Ok? Entonces, todos los gastos inherentes son el valor de la mercancía. Acuérdate que tenemos que determinar el costo total, valor mercancía, gastos inherentes, y al final eso es lo que realmente es el valor de nuestra mercancía. ¿Y por qué lo tenemos que hacer así? Porque si no tomamos en cuenta todos esos gastos y no los cargamos al valor de la mercancía, cuando nosotros la queramos vender, la vamos a vender a un precio menor. ¿Qué significa? Que si yo digo, es que la mercancía me costó 200, no te costó 200, te costó 270. Pues si tú vas a comprar mercancía, no la vas a vender en 210,000 pesos. ¿Por qué? Porque realmente vas a tener una pérdida. Tú tienes que venderla, no sé, en 300 para tener un margen de utilidad y que obviamente te sea negocio. Entendiendo también que por regla fiscal, nosotros no podemos comprar mercancía para venderla debajo de su costo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a comprar un producto en 100 para venderlo en 90 porque en automático genera una pérdida contable y después muy probablemente vaya a generar una pérdida fiscal y al tener una pérdida fiscal no estamos obligados al pago del impuesto. No sé si más o menos quede claro, Alejandro. Sí, profesor. Gracias. Okay. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario respecto a este capítulo, a este tema? Con toda confianza háganmelo saber. Adelante, abro los micrófonos. ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, no nos quedemos con dudas. ¿No? Bueno. Si ya no hay ninguna duda, pues bueno, les agradezco mucho su participación en esta sesión síncrona, nuestra primera sesión síncrona de aprendizaje de este curso de Contabilidad 2. Recordándole que para estas 2 semanas o más bien dicho, para esta semana tenemos 2 actividades que ya mencionamos al principio de la sesión, que es la parte de lo que viene siendo un cuestionario autoevaluable en formato SCORM, y también tenemos por ahí un foro en el que necesitamos participar, recordando que, como lo comentamos también en la sesión pasada, nuestra calificación integral de 10 se compone de un 3.5 de examen parcial, un 3.5 de examen final y 3 puntos por concepto de participación en foros y actividades. Para esta semana tenemos 2.
para que por favor los contesten. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber a través del botón contacta a tu tutor en la plataforma para poder aclararlas. Ok, el día de mañana, más tardar jueves, ya se va a estar abriendo el bloque para la siguiente semana, donde vamos a hablar del capítulo número 16, que habla de los libros de contabilidad que se emplean en la contabilidad comercial, que obviamente, reitero, denle una revisadita por ahí también a su calendario, y ahí vienen los temas que vamos a estar viendo a partir de esta semana ya y hasta que se termine el curso por allá del veintitantos de agosto. Si ya no hay ninguna duda, les agradezco mucho su participación y nos veríamos el próximo martes 4 de junio a las 8 de la noche para ver el capítulo número 16, libros de contabilidad. Sí, adelante Angie, por favor. Sí, maestro, buenas noches. Disculpe, el libro que estamos utilizando es el libro que se usó el semestre pasado. Así es, yo les comentaba, si se fijan ahí en la plataforma, en la parte donde dice libro o bibliografías, hay una etiqueta que dice lecturas. Y en primera parte viene el primer curso, una imagen del primer curso de contabilidad. Ese prácticamente lo vamos a usar hasta la mitad, creo que un tema posterior al examen parcial. Ya después del examen parcial vamos a usar el segundo libro, la segunda bibliografía, que es el segundo curso de contabilidad. Pero hasta ahorita todavía vamos a utilizar ese que usted menciona. Sí, muchas gracias, maestro. Muy bien, a sus órdenes. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? No, bueno, les agradezco mucho su participación, los exhorto de manera muy puntual a que no nos quedemos con dudas, estamos para atender todas sus inquietudes. Uno de los principales objetivos de la Universidad Ciudadana es que todos los tutores que estamos impartiendo las cátedras de cada una de las especialidades nos enfoquemos en el aprendizaje del alumnado para que se les haga un poquito más fácil la práctica y que vayan con las mejores herramientas cuando ya vayan a desarrollar su especialidad. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, el botón tu contacta a tu tutor y nos vemos el próximo martes 4 de junio a las 8 de la noche. Que estén muy bien y muchas gracias. Saludos y quedo a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, saludos. Realmente, maestro, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Mari, muy amable. Saludos a todos. Buenas noches.